Bueno, para mí la percepción de esos oyentes es una percepción anómala, que estuvieran haciendo un sondeo, es como si estuvieran de pronto vigilando algo, estuvieran como de, no es fenómeno celeste, no es fenómeno de dron, no es fenómeno de ningún tipo de tecnología humana, es un tipo de tecnología que no pertenece a los humanos. Para yo tratar de recordar, ¿puedes explicarme qué es cada parte del dibujo, por favor? Bueno, esto era como una serie de pequeñas ventanitas que tenía aquí en la parte de adelante. Esto también eran otras pequeñas. Quisiera que me dieras tus impresiones, llamémoslo más técnicas y profesionales del OVNI, que yo catalogo de esta manera, que viste hace poco, que te conté que grabé el día de ayer. ¿Cuáles son tus percepciones de eso? Y que lo puedas contrastar con una experiencia que tú tienes en campo y que seguramente has visto aquí todos los días estrellas o fenómenos celestes. Para ti, ¿qué podría ser lo que viste en esa grabación y cuál es tu percepción? Bueno, para mí la percepción de esos oyentes es una percepción anómala, es una percepción de un cuerpo que en realidad a veces tiene unos patrones de luminosidad que son indetectables, pero también demuestra que es un objeto que parece estar centrado en un punto específico, ¿sí? Donde el desplazamiento que noto del objeto no permite avanzar de pronto del lugar que está direccionado. Entonces es un objeto que pues no se observaría todo el tiempo. He visto muchos como este aquí en Tatacoa, donde deja un sinsabor, porque es un objeto que aparece de la nada y desaparece de la nada. ¿Sí? Entonces, es uno de los objetos fascinantes que he visto, inclusive sus patrones de luminosidad me ha permitido observarlos así como se ven en video en blanco y en rojo también lo he visto, lo he percibido. Entonces, eso me parece algo que no es creado por el ser humano. Es curioso porque casualmente los dos videos que te mostraba fueron dos en momentos diferentes. El primero era una de color blanco, muy cerca al norte magnético, y el segundo engrana perfectamente con lo que tú dices, era de color rojo, hacia el este. El de blanco duró bastante tiempo, el blanco creo que duró quizás unos 20 o 15 minutos en promedio, y el rojo sí duró aproximadamente unos 4 o 3 minutos por dar un número, y simplemente se desvaneció. Ambos eran visibles al ojo humano, no con mucha claridad, y con el equipo lo puedo apreciar un poco mejor, pero muchas veces y varios avistamientos no son posibles verlos dentro del espectro de luz visible y requiere uno de equipos o algo para poderlos ver. Pero sí me parece curioso que tú ya también los hayas visto del mismo color, de la misma duración, de la misma forma, en la misma zona. También bajando fuera de cámaras, me comentabas que has tenido, digamos, avistamientos de primer tipo en diferentes lugares del mismo arquetipo y que tu percepción puede ser como si ellos nos vigilaran. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Bueno, sí, la percepción que yo llevo aquí de la Tatacoa, pues soy nacido y creo aquí en la Tatacoa. Eso me ha permitido también ser un amante del cielo nocturno. Soy de las personas que me gusta analizar todo tipo de objetos en movimiento y eso me ha permitido detectar objetos como estos donde inclusive parece que estuvieran haciendo un sondeo, es como si estuvieran de pronto vigilando algo, estuvieran como detrás de cuidar algo. Entonces, para mí me llama la atención porque este territorio puede guardar secretos de posiblemente alguna civilización que en el pasado pudo haber habitado este lugar, donde inclusive estos objetos siguen todavía muy activos y no es la primera vez, llevo años donde inclusive Tatacoa en esa época no era tan turística, donde no teníamos tanto campo de luz que afectara la observación nocturna y veíamos como objetos como estos
aparecían en un punto, a veces en un desplazamiento, pero volvían al mismo punto. Entonces, eso conllevaba a generalizar no solamente a mí, sino a mi familia y a personas que tenemos el privilegio de observar estos objetos en movimiento, donde ese tipo de tecnología prácticamente está haciendo un reconocimiento de dicho territorio. Entonces, me ha llamado mucho la atención y eso me ha permitido también, por el trabajo que yo hago muchas veces, divulgar esos fenómenos que no experimentan todas las personas, sino que somos algunas de las personas privilegiadas de haber podido percibir un objeto que no pertenece a la tecnología humana. ¿Tu percepción es que todas las personas no tenemos la capacidad de apreciar este tipo de seres, de naves, de orbes, de manifestaciones energéticas? ¿Crees que simplemente es casualidad cuando lo vemos o por qué crees que no todas las personas pueden verlo? Me ha pasado en muchas situaciones que estás con un grupo de personas y hay personas que de verdad lo pueden tener al frente y no lo ven, o les cuesta verlo, pero ocurre con otras personas que puede ser su día a día, su normalidad. ¿A qué crees que se puede atribuir eso? Bueno, yo creo que la selección de pronto de ciertas personas en la Tierra por algún tipo de civilización carece también de pronto las capacidades intelectuales de dichas personas. Y no todas las personas tenemos esa capacidad de pronto de deducir, inclusive de analizar e inclusive interpretar algo que no pertenece a nosotros. Entonces yo creo que las personas que tenemos el privilegio de poder observar estos objetos extraños es porque tenemos las capacidades de pronto de poder inclusive hasta interactuar con ese tipo de inteligencia. Lo que tuviste en el visor hace un par de minutos para ti sería un dron, un avión, un fenómeno celeste o crees que sea un ovni? No es fenómeno celeste, no es fenómeno de dron, no es fenómeno de ningún tipo de tecnología humana, es un tipo de tecnología que no pertenece a los humanos. Las preguntas que tú haces a partir de aquí en adelante son un poco más enfocadas hacia tu experiencia, llamémoslo de múltiples avistamientos o de múltiples encuentros que hayas tenido. Me quiero enfocar en el más relevante para ti, el que haya marcado la diferencia, que tú digas, este es para mí el más importante, por lo que hayas sentido, por lo que hayas percibido. Y todas las preguntas van a ir enfocadas. Algunas preguntas pueden ser un poco incómodas, otras preguntas son cortas y muy sencillas. Lo que buscamos con esto de alguna manera es poderlo medir, es decir, demostrar a las personas que el fenómeno es real y la única manera de hacerlo pues, es a través de la ciencia. Y la ciencia nos implica ser un poco metódicos y rigurosos con ciertas cosas. Entonces, muchas veces, dentro de los testigos, tratamos de hacer las mismas preguntas para poder meter esto de en una base de datos maestra y poder de alguna manera tener una especie de un embudo que nos permita entender si existe algún patrón asociado a las personas que han tenido algún tipo de encuentro. Por ejemplo, ahorita también me preguntaba para cámaras la luna. He pensado también que muchas veces la luna puede tener alguna fijación para aumentar la probabilidad de tener un tipo de encuentro de primer tipo. Otras veces que son interpeladas las tormentas eléctricas, ese tipo de cosas las que nos pueden ayudar a identificar eso. Entonces, cuéntame por favor ese lugar donde tuviste el avistamiento. ¿Qué avistamiento es? El que para ti es el más relevante en tu vida. Bueno, el más relevante que, como yo te comentaba, fue que se me materializó prácticamente en el 2023. O sea, he visto todo tipo de estructuras luminosas, esféricas, ¿verdad? Triangulares, pero la cuestión del 2023 fue algo que me marcó, ¿sí? Porque eso me demuestra de que no estamos solos, de que existe tecnología y existe una tecnología demasiadamente avanzada. Porque en el 2023, eso me acuerdo tanto que fue el 3 de enero del 2023 a las 6:33 de la tarde, cuando preparaba el lugar de divulgación, observó hacia el sur y de la nada apareció un objeto extremadamente gigante,
con un diámetro incalculable porque era demasiado ancho, a la misma vez demasiadamente largo, que se sale como de los patrones normales de la tecnología que el ser humano ha creado. O sea, hablamos de aviones es algo inmensamente grande, el cual incluso sus ventanales salen de un rango de tamaño y los campos lumínicos que se observaban en su interior también. Se veía como una estructura muy antigua, se veía como una estructura que prácticamente ha estado expuesta a condiciones muy extremas, donde inclusive su forma alargada generaba un interrogante de que posiblemente puede ser una civilización que viaja dentro de esta estructura y lo está haciendo de universo a universo, porque prácticamente aparece de la nada y se oculta de la nada. Inclusive yo lo deduje como si fuera una cortina cuántica. ¿Lo grabaste desde el desierto de la Tatacoa o lo viste desde el desierto de la Tatacoa? No, lo vi desde el desierto de la Tatacoa. No fue posible grabar. No me dio tiempo de grabar mientras que sacaba el celular para grabarlo, que lo que finalizaba su inmersión dentro de una apertura temporal, y no me permitió dejar un registro. El registro que existe más en mi mente, donde inclusive eso me permite tener un cambio en mi personalidad también, donde me permite inclusive entender de que fui seleccionado para tener el privilegio de observar tecnología avanzada y que no es humana. ¿Qué edad tienes? Tengo 47 años. ¿Y qué RH tienes? O positivo. ¿Qué ocupación tienes? Soy divulgador astronómico y también soy músico. ¿Cuál es tu nivel académico? Bueno, soy técnico en astronómica. ¿Qué religión profesas? El catolicismo. Si tuvieras que considerar tu nivel de espiritualidad en tres categorías, bajo, medio, alto, ¿cómo te autopercibes? Pues hasta el momento me percibo con un nivel de categoría media. ¿Cuál era tu estado emocional previo al avistamiento que tuviste? Es decir, ¿estabas triste, enojado, feliz, tranquilo antes del avistamiento? Estaba completamente tranquilo. ¿Cómo describirías tu estado mental general antes del evento? ¿Estable, inestable o incierto? Estable. Muy estable. ¿Creencias previas sobre ovnis? ¿Te considerabas escéptico, neutral o creyente? Creyente. ¿Has encontrado marcas, cicatrices, implantes a nivel subcutáneo que no estaban allí días antes del avistamiento? No. Nunca. ¿Has reportado algo que se conoce dentro de investigaciones que se hacen dentro de la disciplina de la ufología como un missing time después o durante el avistamiento? ¿O un tiempo perdido? No, durante el avistamiento. No. O sea, ¿sí lo tuviste? Digamos que Ok. ¿Has tenido una presunción de que haya sido abducido en algún momento? y materialmente no, pero el cuerpo espiritual sí. Y he podido tener conexión con seres de otro universo. ¿Te han hecho algunas intervenciones de memoria como regresiones hipnóticas o terapias para recuperar recuerdos de algún evento? Pues de la manera directa no, pero sí percibo voces de mi mente en alguna fase del tiempo. La siguiente pregunta es, el día que tuviste el avistamiento, que estas son de las preguntas que yo digo más, ¿habías consumido algún tipo de sustancia que produce alteración de conciencia? No, para nada, no tomo ningún fármaco ni ningún tipo de droga. No me gusta. Listo. Antecedentes médicos relevantes.
especialmente en la parte mental que tú consideres importante mencionar? No. Mi capacidad mental es 100% paternal. Las preguntas que tú haces a continuación son muy enfocadas hacia el avistamiento que tuviste. Entonces la primera es, ¿cuánta duración estimada tuvo el avistamiento? Fueron segundos, digamos, unos 2 segundos, fue sorprendentemente rápido. 2 segundos, ok. ¿Me repites por favor la fecha? ¿Dijiste 2023? Sí, eso fue el 3 de enero del 2023 a las 6:33 pm. 6 y 23. 6:33 pm. Condiciones ambientales de ese día a esa hora, anomalías electromagnéticas, estados del cielo, velocidad del viento, radiación solar percibida. ¿Qué me puedes contar de ese día? Cielo 100% despejado, cero condensación, completamente el cielo con un fondo muy azul. La radiación que se percibía pues, ya era más mínima, era prácticamente finalización del ciclo solar. Velocidad del viento muy mínima, estaríamos hablando de 5 kilómetros por hora, que es algo muy mínimo. Sí. Afectación, de pronto sí una pequeña alteración en el celular, sí se notó cuando aparece ese objeto. ¿Era visible al ojo humano? Sí, muy perceptible al ojo, demasiadamente grande. ¿Sabes qué fase lunar había ese día? Y en ese momento no me contaría la fase lunar. No me gusta esto. ¿Y había testigos adicionales? Pues en ese momento estaba mi hijo, que inclusive yo le dije que lo que estábamos viendo era un objeto que no había sido creado por el ser humano. O sea, tu hijo lo vio contigo. Sí. ¿Interferencia eléctrica o electromagnética percibieron? Bueno, yo percibí un poquito de estática en mi cuerpo. En tu cuerpo, no en el teléfono. Bueno, en el teléfono o una pequeña alteración, pero yo sentí un leve levantamiento de vellos en mi piel. Descripciones del fenómeno. Ok. ¿Qué forma tenía el objeto que vio? Muy alargada, prácticamente muy cónica, muy larga, cónica, como si fuera un gran tubo. ¿Has visto los ovnis que se escriben como los icaros? O los que son como tipos submarinos. Sí, exactamente. ¿De ese estilo? Exactamente, o sea, compararlo con el submarino más grande que tiene el gobierno ruso, es muy pequeño ese submarino en comparación al que observo que yo soy. ¿Qué tamaño aparente podría tener? Pues el submarino ruso tiene más grande que crear, tiene como 80 metros de largo, y este era un objeto que rebasaba pues, el tamaño, creo que serían unas 3 o 4 veces el tamaño de ese submarino. O sea que podríamos decir que podría tener fácilmente 500 metros de longitud en promedio. Yo creo que sí. Inclusive en mis creencias ufológicas esto sería una nave nodriza. ¿Recuerdas qué color tenía? Sí, era un crema, un color como crema, con mucho deterioro desde el color. ¿Tenía luminosidad? Se observaban unos patrones lumínicos internos dentro de la estructura, lo cual se veían sus ventanales con colores muy vistosos como azules, púrpuras y un poco de verdosos. ¿Tenía emitía algún sonido? No, para nada, no se sentía ningún sonido. Es que ni el viento, no, en ese momento los 5 kilómetros de velocidad del viento no se percibía sonido. ¿Podrías calcular a qué velocidad iba este objeto aproximado? Una velocidad demasiadamente rápida, porque pues, el tiempo de observación fue algo muy corto, lo cual inclusive me limitó a poder hacer un video. Estamos hablando que la apertura de ese campo fue muy rápida, muy rápida. Voy a darte opciones de movimiento y tú me dices en qué categoría está. Entonces la primera es un movimiento estático, lineal, zigzag, vertical, horizontal, errático,
desmaterialización aparente, aceleración instantánea o circular. Sería como más una aceleración muy instantánea. Sí, porque La siguiente es la trayectoria, que me va a dar un aproximado de cuál fue su punto de inicio, su punto de inicio y su punto de desaparición. ¿Cómo calculas que debe ser ese punto de inicio y ese punto de desaparición? ese punto de inicio, podemos decir que está en un punto cero y su finalización es en un punto de 10. ¿Qué altura estimada podría tener? Comparándolo con el horizonte, yo creo que la altitud que se pudiera calcular según los 45 grados del horizonte. Listo, en este campo te voy a pedir que por favor dibujes lo más fiel posible como recuerdes el avistamiento y luego lo que yo hago es un acercamiento en cámara de tu dibujo. La idea es dejarlo fiel a tu retrato. Si quieres puedes pegar más este teléfono de la luz para que puedas ver. Sí, porque yo creo que no puedo. Un celular yo creo que cámara te deja hasta. O sea, con el flash para que pueda ver. Y grábalo con lo que exacto, con eso puede ir. Para yo tratar de recordar, ¿puedes explicarme qué es cada parte del dibujo, por favor? Bueno, esto era como una serie de pequeñas ventanitas que tenía aquí en la parte de adelante. Esto también eran otras pequeñas ventanitas en la parte de abajo. Y estas eran las ventanas gigantes que se observaban donde se veían los otros tipos de colores de estrellas de luz. ¿Y esto era la estructura? Sí, prácticamente esto hace parte de la estructura. La siguiente pregunta es si existió o no interacción con el objeto. Entonces, todas las opciones. ¿Fue una interacción tipo visual, sonora, telepática, física, orínica o con alteración del tiempo? Visual. Listo, entonces, como esta parte me toca escribir, pero como no tenemos mucha luz, es donde te voy a pedir que me narres con la mayor cantidad de detalle cómo fue el acontecimiento, qué te encontrabas haciendo y cómo fue que lo viste, con la mayor cantidad de detalle que viste. Bueno, en ese momento me encontraba organizando una zona de divulgación. Estábamos barriendo en el lugar de la divulgación y como silletería. Cuando yo observo hacia el sur y observo un objeto demasiadamente inmenso, cual para mí pues impresiona, porque desde la Tatacoa tenemos mucho tránsito de aviones, ¿sí? Donde los aviones pues en realidad podemos saber un poco también de su estructura, pero son muy pequeños en comparación a algo que yo nunca he visto materializarse y verlo tan grande en el momento. Entonces, eso me llama mucho la atención, donde inclusive yo digo a mi hijo, pues ve ese objeto, y él me pregunta también que ese objeto no es un avión. Entonces yo le decía que era un objeto que no era de ser humano. Un ser humano no había creado ese objeto. Estábamos observando un objeto que podría venir de otra dimensión, que podría venir de otro universo.
Entonces, pero fue una estructura completamente muy llamativa por su forma tubular y por su serie de ventanas que se reservaban a esta estructura. ¿No alcanzaste a ver seres o arquetipos híbridos humanoides dentro de las ventanas? No alcancé a observar ningún movimiento dentro de los vehículos. Se trataba de observar de pronto una sombra, pero los campos de luminosidad que tenía interna no dejaba de definir en realidad qué era lo que había dentro de esa gran estructura. Digámoslo más allá de la impresión, porque de pronto tú lo dijiste muy bien, uno se puede guisar de pronto por producto de la emoción. ¿Tuviste alguna percepción y que me lo dijiste tan informado claramente que no hubo interacción telepática, pero días después tuviste algún sueño, alguna visión o algo relacionado con ese acontecimiento? Bueno, sí, en esos días tuve sueños donde me permití explorar lugares que posiblemente no serían de la Tierra. Me permite experimentar lugares prácticamente con un tipo de atmósfera, con un tipo de color muy diferente que observamos en la Tierra, con tipos de plantas muy grandes, inclusive una observación de un cielo más opaco, como el nuestro. Inclusive en el momento que me levanto me hace sentir como si hubiera estado haciendo un viaje lo más profundo del universo, porque parece que me está visitando otro planeta, no estamos solo, casi todo lo que sueño es relacionado aquí a la Tierra. ¿Ese sueño es donde los que uno puede categorizar como un sueño lúcido donde tú tienes el control o era como si tú fueras un observador más? Prácticamente como si fuera un observador más, como si hubiera sido invitado a reconocer un ambiente que no es el mismo. ¿Te levantaste cansado o descansado? Muy agotador. Muy agotado. Muy agotador. Listo. Ahora las siguientes preguntas van enfocadas si has tenido en algún momento un encuentro con una presencia no humana de cualquier tipo. Entonces la primera pregunta es la siguiente. ¿Tuviste encuentro en algún momento con alguna entidad que se pueda catalogar como humanoide o no humana? Aquí aplican las siguientes: tipo insectoide, tipo gris, tipo reptiloide o una presencia energética. Más energética. Inclusive ha sido inclusive de contacto, he percibido que me ha tocado. ¿Qué altura estimada podría tener esta entidad? Bueno, podríamos decir que puede tener más de 3 metros. Porque inclusive, ¿Recuerdas sus rasgos físicos? bueno, con cabeza alargada y dedos largos. ¿Recuerdas su vestimenta? No, porque se veía más oscuro, o sea, se veía más como una silueta. ¿Una silueta de qué color? No oscura, silueta muy oscura. ¿Recuerdas sus ojos cómo eran, de qué color, su forma? No, solamente lo que percibí fue más su forma de la cabeza y sus dedos de las manos que eran muy alargados. ¿Hubo comunicación gestual, mental, verbal o ni? Más como sensorial, como si hubiera sido un saludo. O sea, sentiste como si te hubiese saludado a nivel extrasensorial. En ese momento estaba solo, no estaba conmigo, estaba completamente solo y eso me llamó más la atención, de que observo primero que alguien me toca, luego veo una silueta y en mi cabeza percibo que alguien me está saludando. Del encuentro de la entidad no humana energética o del arquetipo del objeto lo identificado, tipo, digo yo, submarino, como lo describimos, ¿tienes alguna evidencia que pueda ser fotográfica, video, un audio, huellas físicas, daño ambiental, alteración electromagnética o ninguna? Pues no tengo ningún video ni foto porque no me dio tiempo para hacerlo. La intención fue hacer un video, pero no me dio el tiempo. Fue algo muy rápido, el cual no me permitió hacer el registro.
Tuviste efectos posteriores como marcas físicas, sueños recurrentes, cambios de personalidad, aumento de intuición, sensación de miedo o ansiedad, sentido de visión, desarrollo de habilidades extrasensoriales, dominio de nuevas lenguas, dominio de nuevos conocimientos o ninguno. Sí, sí me permitió experimentar capacidad sensorial, me permitió percibir cosas. Eso fue desde que viste el submarino de David, ¿correcto? Sí, sí. Duración de esos efectos, días, meses, años. Años. Se mantiene todavía. Se percibe todavía. Listo. Las siguientes preguntas ya son pues más enfocadas para el investigador. Sin embargo, me parece muy importante con un testimonio como el tuyo, que a pesar de que no tenemos una evidencia digital o física, pues eres una persona que en su día a día creo que tiene más entrenado de lo que cualquiera de nosotros, y tu percepción de identificar fácilmente un satélite, una estrella, un planeta, etc., y que puedes tener un criterio mucho más fuerte que cualquiera de nosotros o de una persona que no se dedica a esto para poder identificar y categorizar de manera correcta cuándo es un ovni y cuándo no es un ovni. Por eso me parece de pronto muy valioso un testimonio como el tuyo, porque aporta mucho a la ufología, a la investigación, y le da, digamos, un poquito de seriedad al fenómeno, que desafortunadamente la gente ve el fenómeno como algo, muchas veces digo entre comillas, ridículo, o que cree que muchos de nosotros estamos locos. ¿Qué mensaje le darías a las personas que todavía tienen dudas sobre el fenómeno, o que creen que esto simplemente todavía es un invento más del gobierno por mantenernos de alguna manera desconectados de esto? Bueno, pues el ser humano es un ser que todavía no está con las capacidades todavía de percibir y tratar de conectar con de pronto algún tipo de vida mucho más evolucionada. Pero hoy para el ser humano es un misterio de que las tecnologías que hemos creado nos ha permitido inclusive ver un poco más allá del universo y poder entender que existen cantidades de planetas que orbitan alrededor de estrellas donde muy posiblemente la vida se pudo haber gestado ya, haber evolucionado y haber creado inclusive civilizaciones demasiadamente avanzadas. Entonces, pues el ser humano tiene que irse preparando ya para posiblemente en un futuro tener ya contacto con civilizaciones que tienen una trayectoria de antigüedad y una evolución mucho más avanzada que la nuestra, la cual inclusive nos permitiría también ayudarnos a entender más cómo funciona nuestro universo y a la misma vez nos permita más también evolucionar de una manera más rápida como el ser humano hasta el momento. ¿Tú crees que las civilizaciones madre, como decir los muiscas, los mayas, la cultura tolteca, los tumacos, entre otros, tuvieron contacto directo con los hermanos celestes? Yo creo que sí, mucho del conocimiento que recibieron estas culturas precolombinas fue más por seres también que vinieron del universo, donde inclusive les permitieron a ellos muy posiblemente crear un poco también de tecnología en el momento, ¿sí? Porque muchas de nuestras culturas, la interacción de dioses que venían de estrellas les permitió a ellos inclusive crear simbologías, a la misma vez construir estructuras basadas inclusive a cálculos matemáticos, donde posiblemente ese conocimiento fue también traído de las estrellas, como lo interpretan algunas culturas. Y por último, es simplemente un mensaje que salga de tu ser, de tu corazón, que le quieras compartir a las personas que ven este video. Bueno, que debemos de ser tan escépticos. Somos una especie que estamos alcanzando ya unos niveles de evolución donde la capacidad intelectual ya del ser humano permita abrir
conocimiento de que nosotros no podemos estar solos en el universo, de que debe existir infinidad de vida en el universo y que debe inclusive haber mucho más vida evolucionada que nosotros mismos. Entonces, dejar de ser tan escépticos, hoy en día que ya tenemos un poco de tecnología que nos ha permitido interpretar un poco más sobre las